Como un objetivo tenemos el analizar un proceso de extracción en mezclas de glicerol y una purificación del mismo, por una destilación tipo flash en nuestro caso. Buscamos observar los rendimientos obtenidos después de los tratamientos de destilación tipo flash, así como la extracción líquido-líquido, mediante simulaciones o trabajos previamente realizados por otros autores, para así establecer un criterio jerárquico entre ambos procesos. Y observar las variables que involucran en el proceso para ver de qué manera afectan. Además, de tener una idea clara y concisa de las maneras en las que se utilizan tanto los intercambiadores de calor, así como las torres de destilación, para en ciclos posteriores poder modelarlas a tratamientos piloto. Y también vamos a observar los rendimientos obtenidos después de los tratamientos dados. En la actualidad, el biodiesel es una de las principales alternativas para utilizar como combustible secundario, además del petróleo, que es el combustible principal que utilizamos la mayoría. Pero en la obtención de biodiesel y después de su tratamiento dado, tenemos como uno de los residuos principales al glicerol. Es por eso que decidimos trabajar con esta mezcla como nuestro flujo principal. En la práctica, los intercambiadores de calor son de uso común y un ingeniero se encuentra a menudo en la posición de seleccionar un intercambiador de calor que logre un cambio de temperatura específica de una corriente de fluido, de gasto de masa conocido, o bien de predecir las temperaturas de salida de las corrientes de fluido caliente y del fluido frío en un intercambiador de calor específico. Es por eso que nosotros decidimos utilizar un intercambiador de calor de flujo cruzado y de tubos y coraza de pasos múltiples. La diferencia del intercambiador que nosotros estamos utilizando es el factor de corrección que se tiene a través del método de media logarítmica, en el cual, gracias a experimentos que se realizaron, nos dan el factor de corrección en gráficas. La destilación es una operación unitaria de transferencia de masa, tal como lo es la absorción. En nuestro proyecto, dimensionamos nuestra torre propuesta por el método flash. La destilación flash implica la vaporización instantánea de una parte de una mezcla líquida, ya sea mediante calor o reducción de presión. Para lograr lo anterior, se debe lograr que la mezcla a destilar se encuentre entre los puntos de rocío y de burbuja. Y si a esa mezcla se le deja alcanzar el equilibrio, es posible separar la fracción vapor de la fracción líquida, lográndose así la concentración de los componentes más volátiles en la fase gaseosa y de los más pesados en la fase líquida. Para finalizar, hay algunas consideraciones a tomar en cuanto a nuestro diseño de torre de destilación tipo flash. Primero, se manejó una mezcla binaria, porque existía un mínimo de impurezas, pero se optó por despreciarlas para fines prácticos. A pesar de todas las consideraciones que se tuvieron para el proyecto, los resultados parecieron bastante prometedores en cuanto a la purificación del glicerol, ya que se obtuvo una pureza del 93% en la torre de destilación tipo flash. Para nuestro reactor hipotético y partiendo de datos experimentales, optamos por un proceso de acidificación. Básicamente mezclamos ácido clorhídrico con glicerina al 60% para separarlo en una fase sólida y la glicerina, para llevarla a una pureza del 80%. Una vez teniendo nuestra glicerina al 80%, para purificarla un poco más y llevarla por encima del 90%, pues es cuando tiene un valor agregado más alto, se llevará a cabo una destilación tipo flash, pero antes hay que pasar nuestra glicerina por un intercambiador de calor para llevarla a 125 grados centígrados. La velocidad de transferencia de calor se modeló por el siguiente programa, obteniendo unos 100.000 BTUs por hora de energía necesaria. Una vez que tenemos nuestro glicerol en condiciones para ingresar a nuestra torre, pasamos a hacer la destilación tipo flash. Cabe mencionar que dado que nuestro reactor es por lotes y la destilación es un proceso continuo, hay que hacer consideraciones a tomar en el flujo de nuestra torre. Una vez establecido un flujo razonable, podemos empezar a correr nuestra simulación. Ahora bien, se buscó que fuera lo más automatizado posible, lo que no representa problemas para sustancias como el metanol, pues teníamos datos suficientes para calcular ya sea su densidad o su presión vapor en distintas temperaturas. El glicerol, por otro lado,
Debido a la falta de constantes termodinámicas, algunos cálculos como los antes mencionados no pudieron automatizarse. Lo que básicamente nos muestra el programa son los flujos y su composición a la salida de la torre, así como el dimensionamiento de la misma para alcanzar sus condiciones de operación. También nos muestra si se tratará de una torre vertical o una horizontal en su defecto. Podemos observar que nuestro proceso es muy susceptible a la temperatura. Por ejemplo, observen lo que pasa si la modifico un poco. A esta temperatura, nuestro proceso tiene condiciones aceptables para que se lleve a cabo. Es por eso que se busca alcanzar estas mismas en el intercambiador de calor previo, para posteriormente tener una purificación del mismo y observar las variables que involucran en el proceso para ver de qué manera afectan. Además de tener una idea clara y concisa de las maneras en las que se utilizan tanto los intercambiadores de calor así como las torres de destilación, para en ciclos posteriores poder modelarlas a tratamientos piloto. Y también vamos a observar los rendimientos obtenidos después de los tratamientos dados. En la actualidad, el biodiesel es una de las principales alternativas para utilizar como combustible secundario, además del petróleo, que es el combustible principal que utilizamos la mayoría. Pero en la obtención de biodiesel y después de su tratamiento dado, tenemos como uno de los residuos principales al glicerol. Es por eso que decidimos trabajar con esta mezcla como nuestro flujo principal. En la práctica, los intercambiadores de calor son de uso común y un ingeniero se encuentra a menudo en la posición de seleccionar un intercambiador de calor que logre un cambio de temperatura específica de una corriente de fluido, de gasto de masa conocido, o bien de predecir las temperaturas de salida de las corrientes de fluido caliente y del fluido frío en un intercambiador de calor específico. Es por eso que nosotros decidimos utilizar un intercambiador de calor de flujo cruzado y de tubos y coraza de pasos múltiples. La diferencia del intercambiador que nosotros estamos utilizando es el factor de corrección que se tiene a través del método de media logarítmica, en el cual, gracias a experimentos que se realizaron, nos dan el factor de corrección en gráficas. La destilación es una operación unitaria de transferencia de masa, tal como lo es la absorción. En nuestro proyecto, dimensionamos nuestra torre propuesta por el método Flash. La destilación Flash implica la vaporización instantánea de una parte de una mezcla líquida, ya sea mediante calor o reducción de presión. Para lograr lo anterior, se debe lograr que la mezcla destilar se encuentre entre los puntos de rocío y de burbuja. Y si a esa mezcla se le deja alcanzar el equilibrio, es posible separar la fracción vapor de la fracción líquida, lográndose así la concentración de los componentes más volátiles en la fase gaseosa y de los más pesados en la fase líquida. Para finalizar, hay algunas consideraciones a tomar en cuanto a nuestro diseño de torre de destilación tipo Flash. Primero, se manejó una mezcla binaria, porque existía un mínimo de impurezas, pero se optó por despreciarlas para fines prácticos. A pesar de todas las consideraciones que se tuvieron para el proyecto, los resultados parecieron bastante prometedores en cuanto a la purificación del glicerol, ya que se obtuvo una pureza del 93% en la torre de destilación tipo Flash. Para nuestro reactor hipotético y partiendo de datos experimentales, optamos por un proceso de acidificación. Básicamente mezclamos ácido clorhídrico con glicerina al 60% para separarlo en una fase sólida y la glicerina, para llevarla a una pureza del 80%. Una vez teniendo nuestra glicerina al 80%, para purificarla un poco más y llevarla por encima del 90%, pues es cuando tiene un valor agregado más alto, se llevará a cabo una destilación tipo Flash. Pero antes hay que pasar nuestra glicerina por un intercambiador de calor para llevarla a 125 grados centígrados. La velocidad de transferencia de calor se modeló por el siguiente programa, obteniendo unos 100.000 BTUs por hora de energía necesaria. Una vez que tenemos nuestro glicerol en condiciones para ingresar a nuestra torre, pasamos a hacer la destilación tipo Flash. Cabe mencionar que dado que nuestro reactor es por lotes y la destilación es un proceso continuo, hay que hacer consideraciones a tomar en el flujo de nuestra torre. Una vez establecido un flujo razonable, podemos empezar a correr nuestra simulación. Ahora bien,
Se buscó que fuera lo más automatizado posible, lo que no representa problemas para sustancias como el metanol, pues teníamos datos suficientes para calcular ya sea su densidad o su presión vapor en distintas temperaturas. El glicerol, por otro lado, debido a la falta de constantes termodinámicas, algunos cálculos como los antes mencionados no pudieron automatizarse. Lo que básicamente nos muestra el programa son los flujos y su composición a la salida de la torre, así como el dimensionamiento de la misma para alcanzar sus condiciones de operación. También nos muestra si se tratará de una torre vertical o una horizontal en su defecto. Podemos observar que nuestro proceso es muy susceptible a la temperatura. Por ejemplo, observen lo que pasa si la modifico un poco. A esta temperatura, nuestro proceso tiene condiciones aceptables para que se lleve a cabo. Es por eso que se busca alcanzar estas mismas en el intercambiador de calor previo. Después de una reacción con el hidróxido de sodio, esto para la formación del glicerol, posterior a este proceso se pretende separar ambos productos. Esta separación se consigue introduciéndolos en una columna de extracción en la que entra a contracorriente una salmuera de lavado. Al finalizar el proceso se obtiene una glicerina al 80%. Si bien los procesos antes mencionados tienen el mismo objetivo, resulta sumamente difícil hacer una comparación entre ambos. Esto es debido a sus consideraciones tan distintas. De hecho, contrario a lo que se buscaba al inicio de este proyecto, que era elegir uno de los dos, creemos que una combinación de ambos sería la mejor opción.